Suele atribuirse a Marx esta teoría del materialismo histórico que está relacionada con la teoría del materialismo dialéctico. Ya sabéis, eso que encontráis en los manuales de historia con ese extraño nombre Diamat. Se refiere al materialismo dialéctico y, como decimos, es una teoría que se atribuye a Engels, no a Marx. Lo que sí es cierto es que Marx tampoco contradice ni niega estas tesis que propone Engels, lo que nos hace suponer que también las acepta. Esta teoría del materialismo dialéctico lo que establece es que el principio último de toda realidad es la materia entendida como un conjunto de contradicciones. Y esta realidad, entonces, decimos que está caracterizada por un dinamismo dialéctico. Ese dinamismo implica entonces que existan unas leyes, él describe todas esas leyes detalladamente y describe cómo en cada fase se va alcanzando, digamos, a partir de esas contradicciones que surgen en la materia, se va alcanzando una mayor complejidad, engendrando, dice él, formas cada vez más complejas, más superiores, hasta que en un momento dado surge el ser humano como el ser más complejo de todos. Esto parece reforzar la teoría de que es la materia la que genera el espíritu y no al revés, como pensaba el idealismo alemán y en concreto Hegel. Esta es la teoría del materialismo dialéctico. Está en cierta relación, lógicamente, con la teoría del materialismo histórico. Pero el materialismo histórico ya nos está dando pistas sobre qué es a lo que apunta. El materialismo histórico, el que se atribuye a Marx, se opone, igual que el materialismo dialéctico, también de alguna manera al idealismo, porque el idealismo había sostenido que existía una causa, a la que normalmente los filósofos llamaban Dios, que era creadora de todo, crea este mundo, y esto es lo mismo que decir que es el espíritu el que crea la materia. Marx también sostiene que la materia es eterna y que es el principio fundamental de toda la realidad, como decía Engels, y sostiene que es al revés, que es de la materia de la que surge el espíritu y no del espíritu de la materia. En fin, esto, digamos, es un poco la parte metafísica. Su materialismo no tenemos que entenderlo solamente como una teoría metafísica, su intención es otra, su intención no es solo establecer que todo es materia, sino que Marx va mucho más allá y concibe que la realidad no es un mero objeto de contemplación, como lo había sido tradicionalmente para la metafísica, sino que es un objeto de transformación. Y esta transformación es donde se expresa la verdadera esencia del hombre. Ya sabemos, a través de la praxis, a través de la acción. En su famosa tesis 11 contra Feuerbach, escribe: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Ya lo sabemos, la esencia del ser humano es básicamente actividad, capacidad para transformar su medio. Bien, la realidad material, entonces, según Marx, la rigen dos principios básicos, un principio histórico y un principio dialéctico. Y él lanza una tesis. Su tesis, en lo que se basa, es, ya lo hemos apuntado antes, en que la infraestructura económica es la que determina la conciencia que la sociedad tiene de sí misma. Y además lo amplía diciendo que esta sociedad evoluciona a partir de contradicciones. Ya sabemos, la idea expresada por Engels en su materialismo dialéctico. Es decir, que la sociedad evoluciona dialécticamente. En la ideología alemana escribe: también las nebulosas que se condensan en el cerebro de los hombres son sublimaciones necesarias de su proceso material de vida. La moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que a ellas corresponden
pierden, así, la apariencia de su propia sustantividad. No tienen su propia historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción material y su intercambio material cambian también al cambiar esta realidad. Su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Al contrario de cómo pensaba Hegel, el punto de partida no es el pensamiento, no es el espíritu, sino, dice él, la actividad material del ser humano tendente a satisfacer sus necesidades. Esto es a lo que él llama producción, es decir, el todo de las relaciones de producción, la sociedad misma, dice él. Por eso sostiene que el ser humano viene determinado por unas relaciones de producción que han sido históricamente dadas. Estas relaciones de producción, además, dice él, no las elige el ser humano libremente, sino que se adapta a ella según van evolucionando los hechos históricos. Estas relaciones de producción son estas que veis aquí. En primer lugar, la relación entre amo y esclavo propia del mundo antiguo. En segundo lugar, la relación entre el señor y el campesino propia del mundo medieval. En tercer lugar, la relación que se da entre maestro y oficial a lo largo del Renacimiento. Y en cuarto lugar, la propia de la sociedad capitalista, que se encuentra representada en la relación entre el patrono y el proletario, entre el capitalista y el proletariado. Pero ¿qué son los modos de producción de los que habla Marx? No es otra cosa que el equivalente de una cosa que ya había propuesto Hegel, a lo que él llamó las figuras de conciencia. Es decir, un marco de relaciones en las que existe un grupo con intereses distintos. Esos intereses pueden ser incluso antagónicos, pero a la vez también tienen intereses comunes entre sí. Por ejemplo, el modo de producción feudal es un modo de producción, el del capitalista es otro diferente. Él llama modos de producción a la combinación de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. Ya hemos visto cuáles son esas relaciones de producción históricamente dadas, estas que veis otra vez aquí. ¿Qué son las fuerzas productivas? Pues no es nada más que la combinación de la fuerza del trabajo, la materia prima y los trabajadores necesarios para poner en marcha esa producción. Pues bien, a ese grupo con intereses que son comunes entre sí y que a la vez también son antagónicos es a lo que Marx llama clase social. Y esto es algo de lo que él no se jacta como inventor. En una carta a un tal Weidenmeyer, en 1852, escribe: por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases sociales en la sociedad moderna, ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha de clases, y algunos economistas burgueses la anatomía de estas. Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar: 1. Que la existencia de las clases solo va unida a determinadas fases históricas del desarrollo de producción. 2. Que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado. 3. Que esta dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. ¿Cuál es la consecuencia de esta concepción de la historia? Que la historia no se presenta como otra cosa que no sea el desarrollo de los diversos modos de producción. Y ese desarrollo tiene un motor. Ese motor es a lo que Marx llama lucha de clases. En el Manifiesto Comunista escriben: la historia de todas las sociedades existentes hasta el presente
es la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en suma, opresores y oprimidos, siempre estuvieron entre sí, librando una lucha ininterrumpida, ora oculta, ora desembozada, una lucha que en todos los casos concluyó con una transformación revolucionaria de toda la sociedad o con la destrucción de las clases beligerantes. Pero recordemos que lo que estamos intentando ver es cuál es la evolución dialéctica de la sociedad. El desarrollo, dice Marx, o paso de un modo de producción a otro, se produce en 3 fases. Estas fases no son otra cosa que las que Hegel describe en su Fenomenología del Espíritu como esos 3 momentos: tesis, antítesis y síntesis. Bien, en primer lugar, dice Marx, nos encontramos en una fase de negación, es decir, cada forma social lleva dentro de sí su negación, y esa negación tiene su origen en una escisión interna que viene provocada por la contraposición de los diferentes intereses. La segunda fase es la de la revolución. Dice Marx que esta fase consiste en un enfrentamiento entre diferentes intereses opuestos que provocan un cambio, una transformación en la forma social. Y entramos en la tercera de las fases, la nueva forma social. Es decir, la revolución produce una nueva forma social con diferentes relaciones entre clases o incluso diferentes clases, y esta situación, dice, lleva a su vez a una nueva escisión que crea una nueva negación y el ciclo, dice, se repite. En el Manifiesto Comunista podemos leer: la burguesía vive en lucha permanente, al principio contra la aristocracia, después contra aquellas fracciones de la misma burguesía que tienen intereses en contradicción con los progresos de la industria. En todas estas luchas se ve obligada a recurrir al proletariado, a reclamar su ayuda y a arrastrarlo al movimiento político. Así la burguesía suministra a los proletarios los elementos de su propia educación, es decir, armas contra sí misma. Marx nos dice que este proceso se repite y se reproduce cíclicamente. ¿Qué pasa? Que no hay un final. No puede haber entonces un final de la historia. Ya vimos en la introducción al pensamiento de Marx que era muy común buscarle esa solución, la solución a la pregunta ¿cuál es el final de la historia? ¿Dónde termina todo esto? Como en Hegel, en Marx también hay un final de la historia. Para Hegel, el final de la historia venía con la llegada del espíritu absoluto. Sin embargo, para Marx, esta vendrá cuando se instaure la sociedad comunista, es decir, cuando se instauren, se hagan reales aquellos supuestos fundamentales del comunismo que lo vimos, que era la abolición de la propiedad privada y la supresión de las clases sociales. Para Marx es evidente que sin clases sociales no hay escisión posible, por lo tanto no habrá lucha de clases que provoque una nueva forma social injusta. En manuscritos económico-filosóficos podemos leer: la propiedad privada nos ha vuelto tan necios y unilaterales que solo consideramos nuestro un objeto cuando lo poseemos, cuando existe para nosotros como capital, o cuando lo podemos comer, beber, vestir, habitar, etc. directamente. En suma, cuando es usado por nosotros. Para superar la propiedad privada real, se requiere una acción comunista real. La historia lo aportará, y aquel movimiento que ya conocemos como un movimiento que se supera a sí mismo, atravesará en la realidad un proceso muy duro y muy extenso. Bien, ya sabemos cómo evoluciona dialécticamente la sociedad. Lo que nos queda por ver entonces es cuál es la estructura de esa sociedad. Y antes de ver cómo concibe Marx la sociedad estructuralmente, de lo que nos avisa es de que hay que hacer una diferencia importantísima si queremos entender qué es lo que nos quiere plantear su materialismo histórico.
porque el materialismo histórico es una expresión que él nunca utilizó para definir a su filosofía. A lo que Marx nos invita es a que sepamos distinguir absolutamente entre ciencia e ideología.